Gracias. Hola chicos, hoy os doy la bienvenida desde el otro lado, o sea, aquí son las 8:43 de la noche, estoy compartiendo horario con los chicos en España, aunque yo estoy en Italia, estoy en Roma, a donde acabo de mudarme hoy. Entonces, como decía, no he querido cancelar la clase pues porque tuve esa interrupción por la historia del COVID, que no tenía quien me cuidara a las niñas y tuve que cancelar aquellas dos clases y no quería verme en la situación ulterior de tener que reubicar esta clase, así que he decidido continuar con ella, pero estoy, como decimos en España, un poco espesa. He descansado, pero no sé si será lo suficiente. Así que paciencia, chicos, y nada, espero dar lo mejor de mí misma hoy. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de Artification and Storytelling. No sé muy bien cómo sería la traducción en España. En español imagino que artificación sí existe, pero muchos de estos términos uno tiende a adoptarlos del inglés pues porque te provocan menos complicaciones en su adaptación o en su uso, ¿no? O sea, son de alguna manera más utilizados, eso sin procesos de traducción, pero si alguien tiene la traducción, pues dadla por válida. Creo que vamos a empezar por el tema del trabajo. De esa manera, después sé mejor cuánto tiempo me queda para la clase y adapto en función del tiempo que reste la clase de hoy. Y no sé, podéis encender algunos las cámaras. Yo también tengo una cara pésima hoy, pero aquí estoy y me siento un poco sola con todos vuestros nombres, así que si alguien está presentable, por favor que encienda la cámara también, así me siento un poco menos sola. Y nada, os cedo la palabra para que me contéis cuáles son los temas que estáis pensando para... Aquí siguen llegando. Para vuestro trabajo de curso. La información sobre el mismo está en el programa de la asignatura que podemos ahora ver, pero más que entrar en detalles técnicos, me gustaría que me contarais sobre qué estáis pensando hacerlo y así os oriento un poco si tenéis dudas. ¿Quién quiere empezar? De primero me parece José Antonio. ¿Quieres contarnos tú si tienes alguna? No se te oye. Ahora, que estaba activando el audio. Que la verdad que no tengo decidido, la verdad que la semana pasada no pude asistir a la clase y he visto en el WhatsApp que pusiste, hablaremos sobre el trabajo, trae un poco preparada la idea tal y no, la verdad que no tengo la tarea hecha hoy, la verdad. Está dando vueltas, pero no se me ha ocurrido por dónde tirar de momento. ¿Pero tienes alguna área que es más de tu interés? O sea, también podéis aplicar No, que pueda ser útil, porque tú, por ejemplo, eres artista, entonces eso, me gustaría... me gustaría intentar llevármelo a mi terreno, como quien dice, ¿no? O hacer una práctica en vez de, aunque sea la parte, tenga que entregar un trabajo escrito, ¿no? Pero que forme parte de alguna práctica o algo ¿Tienes Instagram? solo quedarme en el... Sí. A ver, ¿cuál es? Es mi nombre, José Antonio Bengochea. José Antonio Bengochea. Estoy mirándolo. Aquí Sí, claro. estás. Así veo un poco más de qué va tu trabajo. Sí. Estoy viendo acá. Queda un poco... vale. Eso fue cuando las primeras imágenes, la primicia de la bebé. Que yo estoy trabajando ahora mismo sobre la memoria, pero
a través de la ficción, de la autoficción, de la memoria, de la familia, un poco tirando de imágenes familiares, del archivo familiar, por ahí creando, transformando esas historias que no saben si son ciertas, si no son ciertas, que te cuentan de tu abuelo, de tu tío, de esto, y mezclándola un poco con lo actual, ¿no? Con ahora mismo, mi vida, ¿no? Mi paternidad reciente, tal, un poco como romper, ¿no?, la línea de tiempo y hacerla como lineal, ¿no? O sea, no al revés, romper la linealidad, ¿no? La línea continua y alterar un poco y mezclar las cosas, ¿no? Que no sé, que yo pudiera estar en el mismo sitio que un abuelo mío que no conocí, o haciendo algo que nunca hicimos, pero quién sabe, ¿no? Si lo hemos hecho, si no lo ha hecho un poco la historia, esa historia que nos cuentan y que igual que la historia de verdad, ¿no? Que por eso me interesó, por ejemplo, lo de Joan Fontcubierta cuando lo pusiste, igual que la historia de verdad, ¿no? Que se me ocurre que quizá podrías llevarlo hacia allá, que quizá podrías, claro, el archivo familiar como tal no aplica mucho al tema de la asignatura, pero si por ejemplo tratas no, de claro. lo que ocurre con esa visualidad compartida, ¿no? Con esa, digamos, esas fotografías que al final cuentan la historia de nuestra época o la historia de nuestra convivencia, o llevarlo más hacia ese tema de esa historia no oficial, pero que algunas imágenes en su distribución, ¿no? en su, digamos, en la manera en la que se vuelven virales, acaban como simplificando las historias que las relacionan, ¿no? Y como algunas imágenes que se vuelven virales de eventos concretos que quizá tú puedes ver cuánto ha pasado, ¿no? O sea, si lo haces como a tiempo pasado, puedes evaluar también cuánto importante sea el evento más que la fotografía o la imagen, ¿no? Por hablar en un amplio más, o sea, no necesariamente fotográficas, sino quizá eso, imágenes que al final hemos compartido en nuestras pantallas han llegado a ese proceso de viralización y eso quizás te puede servir a ti a futuro, ¿no? Si decides ampliar esa investigación que estás haciendo ahora sobre la visualidad familiar, llevándola a un contexto más amplio, ¿no? Claro. Se me ocurre eso. Claro, también se cruza un poco el rollo tema migratorio y demás, ¿no? De familias que a lo mejor los familiares no son del mismo sitio donde tú resides, ¿no? O donde tú has nacido, y llegaron por causas varias, ¿no? Que es lo mismo que pasa ahora en cualquier sitio, ¿no? Del mundo. Tú que acabas de pegarte un viaje que no veas. Sí, al final es un tema de la identidad, ¿no? La base es un tema de identidad, más que memoria, o sea, trabajando desde la memoria, desde el archivo familiar, pero es un tema de identidad, en realidad. Lo que sí que parto a lo mejor de esa cosa de cuestionar la línea de tiempo o la versión, ¿no? La versión que te han contado, ¿no? Un poco. Claro, pero quizá puedes el tema de explicando las imágenes, la lectura, y eso es lo que suelo hacer, vamos, sí es lo que he hecho un poco ahí en Instagram. En esa historia como heredada, ¿no? De esos lugares que quizá uno ni siquiera ha estado, pero que forman parte de la historia familiar, hay un poco un proceso de estereotipación, ¿no? Entonces quizá puedes también acercarte un poco a ese proceso de cómo algunos lugares, algunas personas, algunas historias, no en definitivas, forman parte de esa idea estereotipada que podemos haber heredado, pues por las historias familiares, pero también por la reproducción masiva en los medios de comunicación de una misma imagen que digamos, desde que crecemos y nos familiarizamos con los lugares o la historia en grandes términos, empieza como a condensar otras pequeñas significaciones, ¿no? Es decir,
puede ser se me ocurren esas dos líneas si quieres hacerlo sobre algo que te puede ser, digamos, cercano a los temas que estás trabajando en este momento y de esa manera te puede, yo qué sé, quizás servir para una futura investigación pictórica, Claro, ¿no? claro, porque nunca se sabe por dónde puede salir la cosa, entonces siempre está interesante usar este tipo de proyectos, trabajitos para ver por dónde sale la cosa, ¿no? A Claro. dónde te lleva. Muy Pues bien, sigue muchas pensando. gracias por la... Me la apunte tira. Muy bien. Raluca, ¿tú Venga. tienes pensado algo? Todavía no, yo tampoco. Estuve al principio cuando vimos los contenidos, estaba pensando en lo de Banksy, la trituradora, pero luego me pareció un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Muy demasiado conocido. Y luego pensé en el artista italiano, ¿no? que vendió la escultura invisible, pero luego lo dimos también y estaba, oh, otra que se me va. No, pero Así que puedes, o sea, que nosotros lo hayamos comentado en clase no significa que no podáis utilizarlo. Es decir, yo a veces paso muy rápidamente por algunos, digamos, casos de estudio para daros más, o sea, más referencias y quizá no profundizo tanto, ¿no? Entonces, perfectamente podéis escoger alguno de los casos de estudio que ha salido en clase y simplemente profundizar, ¿no? De hecho, en el caso de Invisible, hay un texto de un historiador del arte que me encanta, que ahora, o sea, déjame, Navarro. Claro, yo no estoy de verdad espesa para recordar cosas que no tenía, o sea, como que, que tengo que hacer ese esfuerzo de memoria. José Luis Navarro es un historiador que ha escrito también un par de novelas siempre relacionadas digamos, el mundo del arte. Navarro, lo conocí en Caracas. Él es de Murcia. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel Hernández Navarro. Él tiene un texto también sobre Miguel ese. Ángel, perdón. Miguel Ángel Hernández Navarro tiene un texto también sobre la pieza de Invisible. Y, y bueno, puede ser un tema sobre el que profundices también si te apetece. Y el otro caso que decías era el de Banksy. Por ejemplo, en el caso de Banksy es muy interesante ver cómo su trabajo. O sea, yo lo mencioné en clase, pero uno si lo mira con las gráficas y empieza a analizarlo un poco más detenidamente, de hecho ese fue el trabajo que yo le presenté a Lorena, es súper interesante ver cómo la cotización de Banksy ha ido solamente creciendo como la espuma a medida que ha ido, digamos, no solamente llegando su obra al gran público, sino también moviéndose en el ámbito de las subastas, ¿no? Y cómo las subastas, con todas esas acciones que él hace, que pudieran ser como leídas para boicotear las dinámicas económicas abusivas del mercado del arte, en realidad solamente le favorecen y hacen que su obra se revalorice siempre, ¿no? Y cómo y digamos, en esos casos, el caso culminen es, por ejemplo, esa obra que tú mencionabas, ¿no? La de la trituradora, porque esa obra, tal y como sonó el martillo y se dio un precio final, para cuando se trituró a la vista de todo el mundo, esa pieza ya había revalorizado su valor a la vista de todo el mundo, ¿no? El día Claro, que se claro. venda solamente lo va a hacer por más porque incorpora ya esa historia, ¿no? Entonces, o sea, os repito que cualquier tema, caso de estudio que hemos hablado en clase, lo podéis profundizar perfectamente. También estoy pensando en la obra de Fernando, ¿cómo se llamaba? Fernando Sánchez Castillo,
Sí. que cogió un barco que fue de Franco y lo trituró y lo transformó en una obra cubista, que me parecía interesante por el elemento histórico, ¿no? Y, A mí me y gusta también mucho ese pensaba, ¿no? trabajo. Sí, eso también puede ser. Tratar de hacer una lectura de cómo, de cómo esa obra que digamos a nivel conceptual y también, o sea, digamos que desde el punto de vista o sea, haciendo uso de la crítica del arte no podría hacer una lectura negativa de la obra, pero Ujú. como ideológicamente eso puede haber sido leído desde diferentes perspectivas por la sociedad y por los medios De de comunicación en comunicación. España. Ujú, Sí, ujú. eso también podría ser súper interesante. Bueno, sigue dándole una vuelta más y ahí tienes 3 temas Y interesantes. O sea, a hasta la te vuelta, toca. que ya nos tenemos que poner a escribir. Sí, yo termino la próxima semana y os toca a vosotros. Uy. Pues nada, a ver cómo lo hacemos todos. Sí, irá bien. Belén, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Toda Cuéntame, ¿tienes algo espelucada pensado? porque mañana me toca a mí exponer Banksy. Ah, sí. Ya, Además de eso, estoy ronca. eso es lo bueno de Lorena, que os hace presentar los trabajos y al menos ese os lo quitáis de la cabeza, ¿no? Después ya pensáis en, Sí. en lo que queda, ¿no? Pero al menos el de Lorena os lo quitáis de Sí, bueno, preocupación. como lo tengo fresco, esa obra que hablaste, la subastaron nuevamente y costó 22 millones de euros. A ver, mira, se me escapó ¿Y por cuánto se La había vendido compró antes? un coleccionista asiático. ¿Y antes por cuánto se había vendido? Ya creo que lo tengo aquí. Por 7,1 millones de euros. Imagínate. Bueno, yo sí estuve investigando, empecé por Andrés Serrano y su obra, la de Peace Chris. Y nada, investigando llegué a la palabra arte ayecto, te confieso que no la conocía. Y bueno, voy a hacer como una breve historia del arte ayecto, llegando a Andrés Serrano y concluyendo con artistas venezolanos que yo creo que tienen una referencia. Primera vez que oigo la palabra arte ayecto, de verdad, ese movimiento, pero me suena mucho a Techo de la Ballena, Nelson Garrido. La otra vez vi por aquí mismo, por la Sala Mendoza, vi un fotógrafo que trabaja con el tema de la muerte. Ujú. Creo que es el apellido Toro. Entonces voy a concluir con los artistas venezolanos que tienen que ver con este arte ayecto. Y bueno, un recorrido por la historia. Pensaba hacerlo de Andrés Serrano nada más, pero me gustó mucho la historia del arte ayecto. Pasa por Cindy Sherman y bueno, todo este tema de los fluidos, de la sangre, etcétera. Está bien. No olvides incorporar, pues eso, un poco como la lectura ideológica, sobre todo en Estados Unidos y quizás si consigues material también en Venezuela sobre digamos, cómo fue la recepción de, de esta obra, ¿no? Que, Ok. o sea, hoy en día o sea, creo que el Peace Christ nadie te lo va a cuestionar y forma ya parte de la historia del arte, pero en su momento tuvo un rechazo absoluto de los sectores más conservadores de Estados Unidos, ¿no? Que inclusive favorecieron en ese momento una discusión sobre qué se podía exponer como arte en las salas de exposición, ¿no? O sea, se produjo una censura en cierta manera Sí, sí. que, que después tuvo repercusión, digamos, en esa libertad de expresión del arte en Estados Unidos. Esa es una parte, digamos, que tienes que tratar de incorporar también, ¿no? De Ok, ver y incorporar. ok. Porque ahí es donde está más, digamos, el punto La de, polémica. sí, el punto de conexión con la asignatura. Pero muy bien, qué bien Ok. que ya lo traes pensado. A Sí, ver, por aquí sí. de las siguientes, María Teresa Jiménez, ¿tienes tema? Hola.
Bueno, Hola. la verdad es que no tengo una idea así como muy clara, pero va un poco, me gustaría trabajar un poco lo que viene siendo el artista y el cambio de la imagen del artista. Algo así como, ¿cómo podría decirlo? Como ahora el artista ahorita tiene que desarrollarse en varios ámbitos y eso que hablamos creo que fue la segunda clase. Te he perdido, o sea, en la palabra clave te he perdido. Ha habido una interferencia. O sea, ¿cómo los artistas contemporáneos utilizan, digamos, todas las herramientas de promoción o no he entendido bien? Sí, Ok. algo así. Está también entre eso y trabajar lo que es el performance. Pero tengo todo muy disperso, la verdad. Hombre, estaría bien si yo creo que puede serte más útil a nivel profesional la idea de ver qué hacen, digamos, cómo los artistas se están profesionalizando a esos niveles de crear su propia marca personal, ¿no? Y de hecho en eso hay toda una, porque te veo, o sea, yo creo recordar que tú estás así terminando la universidad, tú estás en el último curso o lo acabas de terminar, ¿verdad? Estoy empezando. Ah, estás empezando. Coño, tienes aún tiempo de sobra para pensar a ver qué es lo que te apetece, digamos, especializarte, ¿no? Pero bueno, quizá yo te recomendaría que hagas la parte más de branding, porque, o sea, es algo que normalmente no se ve en la carrera, Sí. ¿no? Y que puede ser como complementario y te puede dar una visión adicional, ¿no? De hacia dónde uno puede llevar su, su recorrido profesional, ¿no? Entonces ahí es todo muy incipiente y, y no solamente a nivel de artista, sino también a nivel de personalidades, si queremos llamarlo de alguna manera, del mundo del arte, ¿no? Es decir, como algunos curadores, algunos museos también, ¿no? Quizá en el caso de los museos es más fácil porque hace tiempo que ya trabajan sobre la marca personal de los museos para darles esa diferenciación del resto, pero en el ámbito digamos, del personal branding es súper interesante y ver cómo justamente también, al ser algo tan incipiente en ese nivel, algunos artistas quizá que no tienen, digamos, una obra particularmente diferente, ¿sabes? O sea, que quizá es uno más del montón, Se posicionan contrariamente, bien si saben como... utilizar esas herramientas de difusión que pone las redes sociales a su disposición, acaban creando esa marca personal que después les permite tener esa visibilidad que todos buscan, ¿no? Para al final algo tan banal o tan deseable como simplemente vivir de la propia obra, ¿no? Entonces, no sé, creo que puede ser, si te apetece por igual, o sea, yo te recomendaría que hicieras ese, quizá te abre un No, poco más la sí, a perspectiva. ese me inclinaba un poco más, la verdad. Muy bien, Gracias. muy bien. La siguiente que me aparece es Mila Parodi. Hola, yo Hola, pasa que no tengo cámara, no, o sea, no puedo poner la cámara. no importa. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Sí. Pues estoy un poco como Belén, que mañana también me toca exponer, en este caso a Jeff Koons, y estaba dándole vueltas a ver si podía hacer, aunque lo hemos visto creo en clase también, como es un nombre muy polémico, sí, la se verdad sabe es que mucho. tiene bastante donde profundizar, entonces a lo mejor me gustaría, si se puede, profundizar un poquito más con él. Y Sí, también el tema de cómo las instituciones a lo mejor también se prestan un poco a esta polémica, ¿no? Como al final sí, él propone algo, pero las instituciones le dan el sitio. Entonces me gustaría un poco enfocarlo por ahí. está muy bien. En el,
yo tenía un caso que al final no os voy a poder presentar hoy, pero que también es interesante en el caso de Jeff Koons y que capaz no es o sea, que es como algo fresco, como algo interesante que puedes también incorporar o quizá llevarlo hacia allá también, es el tema o sea, más allá del mercado del arte, ¿no? De cómo él se ha posicionado justamente por crear su propia marca personal, que eso sí lo hemos visto en clase. Ujú. El tema hay un caso que no he logrado incorporar a clase de hoy, pero que te cuento por acá, que es el caso después de los atentados en Francia, Jeff Koons decidió donar una escultura Sí, a la ciudad. sí, sí. Conozco el caso porque con el trabajo lo vi y es que me resulta súper interesante cómo lo intentó poner en la plaza, pero no le dejaron. Claro, Lo pusieron en otro sitio, sí. sí, hoy vamos a tocar un poco ese tema, no con este caso, pero sí que vamos a hablar como de ciudades que utilizan el arte contemporáneo para ofrecer una imagen de sí mismas, ¿no? Ujú. Y en el caso de Jeff Koons, que a veces es como más fácil llevarlo hacia la parte más de mercado, pues porque se presta mucho, ¿no? Tiene todas estas anécdotas interesantes sobre cómo su obra se vende antes ni siquiera de ser imaginada, ¿no? Ujú. En el sentido de que tiene estas largas listas de espera de gente que se vende la obra antes inclusive de recibirla, ¿no? Como Sí. si fueran simplemente un documento de propiedad, ¿no? Y aunque tiene un montón de chicha por ese lado, pues también hay esta otra parte menos, digamos, como que quizá uno no la pensaría de primeras, ¿no? Y que puede ser también darte otra línea para profundizar si quieres continuar sobre Jeff Koons. Si no te aburriste de él, pues adelante. Es que precisamente me llamó la atención que tiene un montón de cosas por las que hablar, que no solamente el mercado, sino que además como es tan polifacético y se mete en un montón de historias, pues la verdad es que me resultaba interesante ver si podía profundizar en eso, ver esos casos, porque además no es el único, el de Francia. También hay un par de casos respecto a los plagios y como un caso en el que le retiraron la obra, entonces como, bueno, pues me gustaría ver un poquito más por ahí. Muy bien, creo que lo tienes que caminar. Vale. Y aquí tengo a Estíbaliz que dice que no puede usar cámara ni micro aún, que lo quiere llevar hacia el tema de los autores de teatro una vez muertos y centrarse en la obra de Lorca o Machado. Quieres decir en cómo la difusión de estos artistas, bueno, artistas en términos generales, o sea, de estos dramaturgos o poeta, una vez o sea, la difusión de los autores una vez ellos han fallecido, está bien. O sea, es un poco complejo tratar de medirlo, porque o sea, no sé muy bien cuál puede ser digamos, el índice que puedes utilizar para medirlo. O sea, una idea podría ser la que yo utilice con los artistas, ¿no? La de Google Metrics, pero aparte de ello te va a hacer falta hacer algún tipo de... Ah, ok, la distribución y los derechos de autoría. Sí, está bien, también puede ser. Si encuentras información sobre eso, me parece bien. Y, y no olvides, pues eso, incorporar algunas reflexiones personales bueno, que me ayuden, ¿no? a ver también tu posición crítica. Muy bien. Y de último tengo aquí a Miguel. ¿Tienes pensado tu tema, Miguel? ¿Lo vas a llevar sobre la arquitectura? O sea, ¿te lo vas a llevar a tu terreno, a la arquitectura? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que estoy dándole un poquito de vueltas. Bueno, antes de todo, por si acaso, por recomendarle a Estíbaliz, hace no mucho aquí en San Fernando, al lado de Cádiz, vino Ian Gibson, que también contaba, vamos, que es el hispanista que también es muy versado en Lorca y contaba
un poco de que no entendía por qué la figura de Lorca no estaba tan explotada con lo relevante que es, ¿no? Y tal. Y luego también que hace poco en Granada, en la Fundación de Lorca, acaban de inaugurar una exposición, así que también puede ser interesante a la hora de ver esa repercusión, ¿no? Por ejemplo, de ese autor. Hombre, Incluso, porque Lorca, claro, Lorca choca con los sectores más conservadores de España, en el sentido de que muchos países tienen esa alma, ¿no? Progresista y digamos, retrógrada o repulsiva de los cambios, ¿no? Pasa lo mismo aquí también en Italia. Y pues a Lorca le daba pues todo, o sea, era republicano y era gay. sí, sí, no. Pero se me ocurre que también podría ser una manera de, o sea, algo interesante a mirar, o sea, en España, para los venezolanos, durante, digamos, gran parte de nuestra historia política siempre ha habido una alternación en el poder, ¿no? Entre PP y PSOE, ¿no? Que representan la izquierda y la derecha, los dos grandes núcleos de la izquierda y la derecha en España. Y, por ejemplo, es interesante ver la política de país, o sea, la política cultural que cada uno de los gobiernos promociona cuando están en el poder, ¿no? Y Lorca, por ejemplo, es un referente, o sea, más allá del... Aquí no entramos a debatir el valor artístico, ¿no? Porque creo que eso no hace falta discutirlo, está más que demostrado. Pero lo interesante es tratar de ver cómo cuestiones ideológicas, como cuestiones un poco más allá de o sea, todo lo que no tiene que ver con la parte artística al final influye en la difusión de los autores, ¿no? En este caso, si es el que te interesa, puedes llevarlo adelante por ahí. Y ahí se me ocurre eso, ahora que lo he pensado, que la política cultural en relación, no lo estoy pensando tanto dentro de España, aunque también hay algunas exposiciones itinerantes que desde el Ministerio de Educación, sobre todo, o de Cultura, promocionan, sino sobre todo estoy pensando en las exposiciones que a nivel internacional llevamos para dar a conocer nuestro país, ¿no? Bueno, Lorca siempre es uno de esos casos bueno, que sufre un poco según quien esté en el gobierno. Sí. Y bueno, por el tema que yo quiero tratar, no estoy muy seguro o no estoy viendo eso, pero vamos, yo estoy terminando ya el doctorado aquí en la Universidad de Sevilla, en Arte y Patrimonio, entonces estoy haciendo, mi tema va sobre una clasificación conceptual y artística de los laberintos en Borges y cómo esa clasificación que voy a proponer se puede ver representada en distintos tipos de arte, ¿no? Es decir, que al final como que cada arte o cada representación antropológica incluso pues podría ser una forma de ver esos laberintos, ¿no? Que a la vez es una forma de ver el universo, ¿no? Una cosa un poco loca, pero, pero al final es por ahí por donde he ido, ¿no? Y me interesaba un poco también el tema de lo invisible o de la ausencia, ¿no? En el sentido de que al final creo, ¿no? Y creo que también leyendo a Borges, el laberinto definitivo es el laberinto en el que no hay nada, porque es un laberinto en el que te pierdes porque obviamente no hay ninguna referencia, ¿no? Y entonces, bueno, no sabía si aprovechando un poco ese tema de investigación mío, tirar un poco por ahí, por estas obras, ¿no? También, hombre, como la que ha dicho de la escultura invisible ante Raluca, pero también otras que haya por ahí, trazar una idea, ¿no? Un poco subversiva, ¿no? Un poco también bromista, ¿no? En el hecho de presentar una obra que no hay nada, ¿no? Que está vacía o que no existe, ¿no? Y no sé si tirar por ahí, pero claro, yo conozco ejemplos un poco más de las vanguardias o incluso anteriores y de la actualidad conozco algunos, pero no sé si hilarlos o intentar buscar algún ejemplo más actual de esa idea, ¿no?
Puedes tratar de buscar un ejemplo más actual, pero si tienes algunos otros referentes no me importa que lo incorpores. Es igual que el caso de Estíbaliz, tampoco me importa que sean, digamos, autores literarios y no artistas, pues porque si podéis de alguna manera relacionarlo con los temas que hemos visto en la asignatura, me basta así, ¿no? Es decir, ahí os dejo la libertad de que creo que es importante, ¿no? Al final como a- incentivar como vuestros propios procesos de investigación, ¿no? Es decir, partir de vuestros propios intereses para que os acerquéis a los temas que hemos tocado. Entonces, para mí es, digamos, secundario si no son artistas, ¿sabes? Aunque quizá otro profesor podría tener completamente un criterio opuesto al mío, ¿no? Es decir, yo en este caso prefiero daros, incentivar eso, vuestras propias investigaciones y encontrar un punto de encuentro con la asignatura, ¿no? Me parece que de esa manera es como uno al final va favoreciendo también que se, ¿no? se amplíen esos horizontes que de alguna manera le motivan y le interesan, ¿no? Entonces, mira a ver si consigues algún ejemplo actual o que pueda, que digamos, el hecho de que vas a hacer el trabajo te incentive a buscarlo. Y si no, puedes utilizar algún otro ejemplo que ya estés manejando y simplemente darle una vuelta de rosca. Pero sí. Entonces queda que pensaba que quizá lo ibas a llevar más sobre el terreno o sea, como más técnico, y en realidad compartes ahí ese gusto por lo teórico que Claro, encontramos claro. también en el arte contemporáneo. O sea, lo que Sí, bueno, al final, vamos, mis compañeros, ¿no? de profesión, pues cada uno tendrá un poco su criterio, pero al final la arquitectura es un arte y lo técnico son herramientas para ese arte, ¿no? Igual que si fuese la pintura, pues alguien, o lo que sea, pues no sé, alguien sabrá cómo funciona la cáustica o cómo se mezclan los pigmentos y tal, pero lo que le apasionará hablar no, no será de eso, sino será de ordenar los espacios y por ejemplo, un laberinto es una ordenación de los espacios totalmente rarificada, así que interesante. ahora mismo no me viene nada a la cabeza. Hoy es eso, hoy justamente no es mi día donde estoy así más despierta, pero si me viniera algo en los próximos días también te lo compartiría. Pero muy bien. ¿Y para cuándo vas a presentar esta tesis doctoral? Bueno, pues no sé, quiero entregarla en octubre o en noviembre, vamos, que no dejarla mucho más tiempo. Así que estoy ya un poco ya en el en el recorrido final. Sí, exacto, en el último sprint. Sí, sí, sí. Vamos, no sé, por ejemplo, cosas que cito en el tema del ausente o lo invisible, pues también está, por ejemplo, el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, o los jardines zen, ¿no? Como el de Ryanji en Japón, ¿no? Es decir, son elementos en el que juegan con el vacío, ¿no? Aunque bueno, casi toda la arquitectura suele jugar con el vacío, que en verdad es la parte más interesante, ¿no? Porque los sólidos no se habita, ¿no? Lo que se habita en la arquitectura es el espacio, ¿no? Que es el vacío que hay entre esos sólidos. Ya. Así que bueno, era un poco esa idea, pero bueno, quería llevarlo un poco también al tema un poco más bromista, ¿no? Un poco más subversivo, ¿no? Como la escultura está invisible, pero para la asignatura, pero bueno, voy a buscar a lo mejor algunos ejemplos más o algo así, que los hay, ¿no? Hay cosas bastante divertidas y que a lo mejor pueden ser un poco más interesantes por el hecho de que sirva para crear esa personalidad del autor o cosas así. Así que bueno, voy a echar un Bueno, vistazo a ver qué encuentro. está, claro, o sea, en el caso de esta escultura que comentábamos de este artista italiano, en realidad la obra como tal es un poco mediocre en el sentido de que no tiene o sea, no tiene esta trayectoria que te haga pensar que sale de una gran idea, ¿no? En tal caso me gusta más, ¿no? la obra de
de Yves Klein. Es así, tiene como toda esta cuestión poética que la otra, pues, no sé, más bien es como que carece, ¿no? Y no, estoy pensando en Bueno, las... la semana pasada expuse con Raluca, con Lorena, sobre Félix González Torres, y creo que también funciona mucho así, ¿no? Sobre todo las obras que son efímeras y van desapareciendo, ¿no? Como los caramelos, ¿no? Las hojas de papel y tal. A lo mejor eso también puede ser un tema que encaje en esta idea, ¿no? De la ausencia, ¿no? Incluso porque habla de la ausencia de su pareja, ¿no? Y tal. No sé, pues también creo que a lo mejor meter algo de eso, pero bueno, tampoco quería ser un remedio, ¿sabes? Un remedio del trabajo que he hecho con Raluca, pero vamos, a lo mejor puede ser que sea algo así. Claro, pues a mí me parece que ese caso también es interesante. Y después tienes también las pinturas de Lucho Fontana, que también trabaja sobre el concepto del espacio. En este caso, llevándolo como a un soporte bidimensional como es el marco pictórico, ¿no? Ahí te puede servir también como un caso de estudio. Y alguno más aparecerá, si me viene a mente, te lo envío. Sí. Chicos, ahora voy a desaparecer un momento para buscar mi cargador, que tengo poca batería, y empezamos digamos, con el tema de hoy. Ya todos quienes estáis aquí ya hemos compartido el tema. Y más bien si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga ahora en relación a la parte más técnica, pero ahí está en el programa de la asignatura, digamos, la extensión recomendada y aparte de la extensión, creo que orientando vuestros temas ya podéis estar mucho más claros sobre eso, ¿no? Si queréis lo vemos un momento, dejarme revisar que la verdad no me acuerdo. O sea, son como 2-3 hojas de ensayo y lo que me gustaría que incorporarais que pueda de alguna manera entender también es como vuestra lectura crítica de aquellos casos que me expongáis, ¿de acuerdo? Que no se vuelva un texto de pura historia, ¿no? Sino que podáis incorporar o sea, que pueda de alguna manera leer también como vuestra lectura crítica de ello, ¿no? Entonces, aquí tengo el programa. Dice, presentación de un trabajo final, ensayo escrito sobre un caso de estudio a libre elección del estudiante, donde se analiza alguna polémica reciente, atendiendo a las intervenciones dentro y fuera de cada... Sí, o sea, aquí aparece como eso, la típica descripción de un trabajo, pero lo que me interesa, habiendo ya orientado vuestros temas, y para aquellos que no estén hoy en la clase de hoy, pues me los podéis comentar si tenéis dudas la próxima, que será la última clase ya, ¿no? Y nada, como referencia de extensiones, eso son 2000 palabras, son como 2-3 hojas de escrito. Entonces voy a buscar el cargador y empezamos con el tema de hoy. Si queréis aprovechar para hacer un rápido salto a la cocina o al baño, aprovechar ahora, ¿vale? Ahora vengo. Ok, aquí estoy, pero tengo que ver dónde tengo aquí un enchufe. ¿Lo ves? ¿Lo ves?
Chicos, el peor de mis problemas no es el que encuentre el enchufe, sino que no tengo el adaptador en este momento y no sé dónde lo tengo, así que voy a confiar en que el 30% de la batería que tengo en el ordenador sea suficiente para terminar la clase. Así que sin más entretiempos, para evitar cualquier tipo de mayor accidente, voy a compartir mi pantalla. Antes tengo que poner la presentación. Ok, aquí estamos. ¿La estáis viendo, verdad? Sí. Vale. Ahí, espera. Voy a minimizar por acá. Perfecto. Entonces, por aquí el tema de hoy, que es el penúltimo. Hoy vamos a hablar de este proceso de artification. Realmente no he buscado cuál era la traducción en español. No sé si alguien la tiene presente. Sería como artificación. Y storytelling, ¿no? Esta capacidad, digamos, de contar historias. O sea, por artification lo que entendimos es el proceso de transferir elementos propios del arte, ¿no? A otra cosa que no lo es. Entonces, voy a hacer una interrupción, voy a volver a compartir la pantalla porque me gustaría que salieran ideas, o bueno, no comparto la pantalla, da igual, abrir vuestros micrófonos y contarme cuáles son las ideas que para vosotros están relacionadas con el arte, que son intrínsecas de la disciplina, ¿no? Para tratar de ver cómo esas cuestiones de valor que podemos atribuir al arte y que otras cosas, ¿no? Pongámoslo en esa amplia denominación de cosa, pudieran verse interesadas en absorber, ¿no? Es decir, o sea, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué valor atribuís al arte? Uno típico es el económico, ¿no? El arte tiene esa atribución, digamos, de ser un bien económico digamos, sin paragón, en la medida en la que siempre se ha defendido muchas veces, o sea, se ha defendido tradicionalmente esta idea de que el arte no tiene precio, ¿no? O sea, esa capacidad de valorar económicamente el arte que está en otra liga, a pesar pues, de que el mercado del arte existe y ya hemos visto que se maneja con gran libertad, ¿no? Valor estético, valor cultural, valor histórico. Efectivamente, es decir, hay algunas pinturas que tienen esos valores históricos que se convierten en referentes de toda otra manera de apreciar momentos de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso del Guernica que ahí hemos visto en la habitación de una de vuestras compañeras, ¿no? O sea, ese valor histórico que acabamos concediendo a algunas obras que acaban representando el momento en el que fueron elaboradas, ¿no? Eso es más fácil verlo en la historia precedente, pero el Guernica es un buenísimo ejemplo para hablar en estos términos, ¿no? Y puede pasar lo mismo con el valor cultural, ¿no? Otros valores más mundanos, ¿no? Pero que también se atribuyen al arte, pues es la capacidad de dar estatus, ¿no? Estatus social. O sea, como esa manera de apreciar el arte se convierte en una manera de distinción social que puede ser canjeable en algunos ambientes para moverte con ciertas, o sea, para que la gente te aprecie de una manera diferente, ¿no? Por eso justamente, venga, aquí tengo a una de mis peques que hay de volver al salón.
¿Sí? Además, aquí no hay caras ahora mismo que puedas ver. Venga, vamos. Un momento, perdón. Perdona, hoy es un día complicado para todos nosotros como familia. ¿Qué otros aspectos del arte? Bueno, ahí tenemos algunos. Podemos seguir viéndolos ahora durante la clase, pero es para que entendáis, digamos, cuál es el significado, ¿no?, detrás de esta anglicismo. No está aquí. Drama. Detrás de esta denominación de artification, ¿no? En cambio, storytelling es un término ampliamente utilizado en el ambiente, digamos, del marketing para hablar de las historias asociadas a los objetos que hacen que los apreciemos de una forma característica y única, ¿no?, dando valor al objeto en cuestión, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo eso se aplica al caso del arte contemporáneo. Entonces, ¿por qué no puedo avanzar? A ver, ¿por qué no puedo avanzar? Acá. Aquí en la imagen veis la colección de Yves Saint Laurent. Perdón, una pequeña interrupción que justamente con estas previas interrupciones he olvidado mencionar. Vamos a ver cómo esos procesos de artification y storytelling se aplican al arte contemporáneo, pero lo vamos a ver en relación a dos áreas, digamos, o a dos grandes áreas de estudio, que es, por un lado, el de la moda, el matrimonio entre moda y arte contemporáneo, o arte en general, y al caso que creo que mencionaba anteriormente, entre arte contemporáneo y imagen país, ¿no?, en el ámbito, digamos, de las relaciones internacionales. Entonces vamos a empezar por el tema que podéis ya identificar en... Perdón, ¿vosotros estáis viendo el chat o solamente me aparece a mí? Yo también lo estoy viendo. Ok, entonces ahora ya no lo veis, ¿no? Ya no justamente esa era mi duda, no sabía si cuando comparto pantalla también se ven, digamos, esos diálogos internos de Zoom. Entonces ahora ya no deberíais verlo, entonces podéis ver las dos imágenes bien. Este es el llamado vestido Mondrian, una creación del diseñador de moda Yves Saint Laurent del año 65. Yves era un gran amante era un gran esteta y un gran amante del arte. De hecho, junto a su pareja construyeron una de las mejores colecciones de arte de su generación. Y en esa, digamos, apreciación de otras disciplinas, ¿no?, más allá de la moda, encuentra digamos, en el trabajo abstracto de Mondrian un motivo para sus vestidos, ¿no? Y este vestido, bueno, esta colección en realidad, ¿no?, que vemos en las imágenes, se convierte en un hito para la historia de la moda, pero también en un vestido muy popular, porque digamos, una de las grandes genialidades en este sentido de Yves fue que, a pesar de que él era de alta costura, ¿no?, se manejaba en el ambiente de la alta costura, hizo de este diseño un diseño abierto, por lo cual fue reproducido infinitamente, o ha sido reproducido infinitamente, pues porque concedió esta licencia libre para que así sucediera, y es uno de los vestidos más copiados, más famosos de la historia de la moda, ¿no? Y eso ha contribuido no solamente a la fama de él como diseñador de moda, sino también a la fama del pintor, de Mondrian, que para
que para ese momento no era conocido tan extensamente como lo es hoy. De hecho, este vestido es del 65 y en el 69 se produce la primera gran retrospectiva de Mondrian en París, ¿no? Es decir, entonces vemos como esa colaboración entre ambos creadores contribuyó de alguna manera a la popularidad de ambos en sus respectivos ámbitos de trabajo, ¿no? No era el primero en acercarse al arte y a los artistas en la búsqueda de inspiración, sino que un referente anterior lo encontramos en este vestido llamado Lobster, vestido... esto es gracioso porque Lobster para nosotros es ay, se me fue. Justamente ahí está mi dificultad mental del día de hoy. Langosta. O sea, lobster para nosotros lo traducimos normalmente como langosta, pero en Estados Unidos al final el lobster también incluye también el bogavante. Es como que no hacen gran diferenciación, lo mezclan. O sea, nosotros tenemos palabras diferentes para referirnos a estos dos crustáceos, ellos lo dan como por el mismo. Solamente una curiosidad. Y aquí como gran antecedente, o sea, más allá de que este era un antecedente anterior de los años 30, lo que vemos aquí es que fue parte, digamos, de la mentalidad genial de Salvador Dalí, que como hemos visto es uno de los artistas que más contribuyó a extender las fronteras del arte y interesándose por otras, o sea, llevando su creatividad a otras áreas de trabajo, ¿no? Vimos la publicidad, vimos o sea, cómo construía los escaparates. Pues mira, también aquí hay esta colaboración con la alta costura, más allá de su colaboración con Vogue, ¿no? Que también comentamos en clase. Pero quizá donde ha sido más recientemente donde este matrimonio entre alta costura y arte contemporáneo ha llegado digamos, a otro nivel, ¿no? Y este nuevo nivel podría estar representado, por ejemplo, por un Takashi Murakami, ¿no? Que es este artista japonés famoso por estas grandes girasoles que en el año 2007, invitado por el Museo La MoCA en Los Ángeles, tuvo esta gran exposición que, como veis del título, era un Copyright Murakami, y que más allá del conjunto de obras que presentó, la exposición, lo veis en la imagen a la derecha, terminaba con este paseo a la boutique del museo, que se había convertido para la ocasión en una tienda temporal, ¿no? de Louis Vuitton. O sea, sorpresivo, ¿no? Estas cosas sobre todo suceden en los Estados Unidos, que es donde esta frontera, o sea, digamos, donde lo económico justifica muchas veces lo artístico. Y bueno, vemos estas imágenes bueno, un ejemplo aquí de lo que podía ser una de estas bolsas de Louis Vuitton firmadas por Murakami, que hace años que lleva adelante esta colaboración, digamos, con diferentes colecciones que firma para la firma francesa, que ha involucrado a otros autores, a otros artistas contemporáneos. A ellos les funcionan muy bien los artistas que tienen esta facilidad de ser reconocidos, ¿no? Pues porque les dan ya ese plus de marca, o sea, más allá de que ya están buscando ese proceso de crear, o sea, de volver artístico o acercarse a los valores del arte contemporáneo a través de estas colaboraciones, les interesan sobre todo artistas que son fácilmente reconocidos por el gran público, o bueno, digamos, por los amantes del arte. Y entre ellos podemos citar pues, a Murakami, Jeff Koons, Kusama, Hearst. Todos han tenido colecciones con Louis Vuitton, que es, en este sentido ha sido el que, digamos, de las grandes firmas de la alta costura, es el que ha llevado adelante estas colecciones, que en general no tienen una gran salida comercial. Eso es lo interesante
digamos, de profundizar un poco en el asunto, que es que estas colecciones no suelen ser las que mejor número de ventas le conceden. De hecho, en el mundo de la alta costura sucede algo económicamente sorpresivo, que es que la mayoría de las grandes marcas, ¿no?, construyen su base económica a partir de la venta sobre todo de maquillaje y pequeños accesorios como pueden ser cinturones, corbatas. Eso es lo que da de verdad el flujo de cash o el flujo de ventas de estas grandes marcas, aunque nosotros, aunque nosotros en nuestra mente, en nuestra imagen mental de estas marcas los relacionemos con esos grandes desfiles, ¿no? Y de la misma manera que los grandes desfiles no suelen ser no suelen sostenerse, no suelen ser no les reportan entrada económica, sino más bien pérdidas. Ocurre lo mismo con estas colecciones, ¿no? Es decir, el valor de las mismas no recae sobre el número final de ventas, aunque sorpresivamente en este caso de la exposición de Murakami se vendían a la orden de 2-3 carteras, creo que era por semana, que es decir, toda esta gente interesada en comprar estas carteras me resultó sorpresivo. No son el punto de interés de las grandes marcas, sino la voluntad es la de asociarse a los valores que inspira el arte contemporáneo, ¿no? Y esos valores que inspira el arte contemporáneo son los que empezábamos a hablar anteriormente, ¿no? Esa apreciación digamos que alguien que se compra esta cartera puede ser apreciado como una persona que con cierto gusto estético, más allá de que a uno le pueda gustar o le pueda parecer una basura, ¿no? Pero digamos que el hecho de que tú compres una cartera que está firmada por un artista, pues le da ese carácter único también que tiene el arte, ¿no? De ese valor único, de pieza única, que en el caso de la moda no sucede, pues porque son siempre colecciones a un número indefinido, ¿no? Es decir, no son piezas únicas, pero estas colaboraciones puntuales hacen que pueda ser apreciado como algo único, ¿no? Repitiendo siempre la misma palabra. Más allá de este carácter un poco más de distinción social, también está la cuestión de que la marca, Louis Vuitton al final se apropia de la retórica o de los temas de interés o de ese storytelling, ¿no? que podríamos también como englobarlo ahí, del artista. Es decir, esas historias asociadas a la razón X por la cual Murakami utiliza estos grandes girasoles, ¿no? que se convierten en un motivo de referencia recurrente en muchas de sus obras, ¿no? Entonces como que le añaden esa posibilidad de contar historias, ¿no? De que una cartera al final está asumiendo o está apropiándose de ese concepto, ¿no? que puede haber detrás de la obra de un artista y de sus intereses, ¿no? Y de una manera un poco más conceptual, lo que ocurre es algo que ha estudiado Bauman, Zygmunt Bauman, del cual os propongo una lectura. Es también una transferencia que ha tenido lugar, digamos, solamente recientemente en nuestra sociedad, que es ese dar más valor al ser que al tener, ¿no? Y de la misma manera al experimentar o ser, o en el caso de Bauman él habla como de que los humanos nos hemos convertido en máquinas de experimentar sensaciones, ¿no? que es lo que vamos buscando allí en todas las decisiones vitales que tomamos, ¿no? más que en poseer, ¿no? O sea, como esa transferencia conceptual
que al final favorece el arte, ¿no? Que alguien que compra una obra de arte no se puede considerar dueño exclusivamente del talento de un artista, sino que es como, más bien como formar parte, ¿no? de una idea de sociedad, de momento histórico, de intereses, de una idea cultural, ¿no? Que va más allá del acto consumista de quiero comprar esto porque quiero tenerlo, ¿no? O sea, como que se transfiere un poco, a pesar de que obviamente estamos hablando de un acto de consumo, ¿no? Y de hecho, eso es lo que de alguna manera tratan de disfrazar un poco todas estas colaboraciones, ¿no? Que mientras que una persona que quizás se gasta, yo qué sé, 20.000 euros en una cartera, puede ser vista como una persona banal, superficial, ¿no? Mientras que alguien que se gasta ese mismo dinero en una obra de arte puede ser considerada como un patrón, ¿no? de las artes, alguien que aprecia y que apoya la cultura, ¿no? Entonces estas colaboraciones a mitad camino entre ambas disciplinas hacen que esa apreciación como pueda extenderse, ¿no? En este caso, no sé si... Sí, un último comentario. No quisiera que después quizá queda suspendido por el tema que vamos a ir llevándolo hacia otra dirección. Es que este matrimonio, ¿no? entre arte y moda es un matrimonio sobre todo que le interesa a la alta costura, ¿no? Pues porque esa apreciación es más positiva o esa transferencia es más positiva del arte hacia la moda que de la moda hacia el arte, porque por justamente eso que comentábamos del consumo, ¿no? Alguien o sea, un artista puede sufrir algún tipo de repercusión negativa en la manera en la que es apreciado por este tipo de colaboraciones comerciales, ¿no? Porque al final está creando consumo, o sea, objetos de consumo, ¿no? que ya no entran dentro de la categoría de arte, mientras que en cambio la marca no, pues está apropiándose de todas estas características asociadas al arte contemporáneo, más allá de también enfatizar como todo este componente artesanal, ¿no? De calidad y de exclusividad de su marca, ¿no? Entonces, mientras que podemos entender que eso es algo que les interesa a las marcas las marcas de alta costura, difícilmente nos podríamos imaginar a una persona que va a comprar una obra de arte porque ha visto antes una colaboración con una marca, ¿no? O sea, alguien que ha descubierto, aunque bueno, lamentablemente esto que es algo que dice Don Thompson, ¿no? en su libro The Orange Balloon, es algo que quizá ya podríamos estar en un momento en el que empezaríamos hasta a discutir que sea así, pues porque probablemente hay gente adinerada que se ha acercado a algunos de estos artistas a razón de que los ha descubierto por estas colaboraciones y después ha entendido que son inversiones lucrativas y son los mismos que tratan el arte casi como un objeto o sea, que tratan las obras de algunos artistas como si fueran valores de stock en un mercado de valores de bolsa, ¿no? Entonces, esa relación ya empieza como a ser posible un poco discutirla, pero naturalmente es más el número de personas que quizá puede sentirse atraída a comprar un objeto como este bolso, ¿sabes? Si antes conoces la historia del artista que al revés, ¿no? Entonces, como podríamos decir que es un matrimonio de conveniencia, especialmente en el caso de las marcas de alta costura. Aquí os traigo a Damien Hirst, que es este artista británico, que ha llevado esta creación de marca. O sea, si veíamos con Murakami que jugaba sobre la idea del copyright, ¿no? Creando su marca de propia, aquí estamos hablando de Damien Hirst
que lleva la posibilidad a la creación de unas tiendas, esta cadena no, estas tiendas suyas, ¿no? Donde desarrolla todo este branding personal que llamó Other Criteria. Una de las fachadas está, o sea, una de las tiendas que veis, cuya fachada veis en las imágenes, está en Nueva York, la otra está en Londres, y en las que vendía todo tipo de objetos relacionados con su práctica artística, sin incluir obras únicas, ¿no? Entonces, como todos estos múltiples catálogos, inclusive llevando su propia marca personal al tema de los interiores, con inclusive papel mural, ¿no? Que vemos también en la imagen. Entonces aquí estamos llegando ya a un nivel ya de elaboración de objetos que entran dentro de la estética de un artista, pero que ya no podríamos considerar parte, o sea, obras como tal de su práctica artística, sino merchandising, ¿no? De alguna manera. Y es interesante que son artistas que se sienten cómodos, tanto Takashi como Hirst se sienten cómodos en esta idea de que su obra se vuelve comercial, porque entienden que es una manera de volver popular su propio trabajo, ¿no? De llegar a otros grupos sociales que quizá no se podrían permitir comprar una obra suya, sino llegan como ese proceso de popularización, que es lo que más les interesa detrás de este proceso de crear su propia marca, casi que su propia empresa, ¿no? O sea, una empresa en torno a su propia marca artística, ¿no? Y de Takashi Murakami, de hecho, hay declaraciones en las que explica que está más interesado en el proceso de crear bienes de consumo que de venderlos. Porque efectivamente, digamos, esa es una de las cosas, una de las transformaciones inherentes a nuestro momento histórico que más, que cierto interés puede tener más allá del interés artístico que nos puedan despertar. Louis Vuitton no es la única marca que se ha acercado al ámbito de la alta costura. Tenemos también, en este caso, esta era una intervención arquitectónica temporal firmada por Zaha Hadid, que se presentó en Hong Kong en 2008 y después itineró a Tokio y Nueva York, y era como un gran pabellón con estas formas futurísticas que acogía una muestra artística, una muestra de varios autores cuya calidad artística fue bastante duramente criticada por por este y otros críticos. O sea, se atrevió a decir que era un agujero negro de arte superficial y pura tentación, ¿no? Como, o sea, esa relación siempre con la cuestión del consumo. Pero nos hablan siempre de esta voluntad de acercarse al arte que vemos repetidamente, quizá desde otras áreas de acción, ¿no? Y que quizá uno de los ejemplos más interesantes, pues porque el tipo de exposiciones que acogen, al menos a mí me lo parecen, es el de la Fundación de Prada en Milano, ¿no? Que de hecho vemos también no solamente un matrimonio entre arte y alta costura, sino también entre arte, alta costura y arquitectura, ¿no? Porque si el anterior pabellón lo firmaba Zaha Hadid, aquí este lo firma Rem Koolhaas. En concreto este edificio color oro, ¿no? Que vemos o sea, adaptado, o sea, no adaptado, sino en este contexto de fábrica o de espacio industrial, ¿no? En el que se incorpora, y que es la sede de la Fundación Prada en Milano, que ha acogido exposiciones de grandes nombres, ¿no? Aquí vemos una instalación o sea, es como que la Fundación ha ido ocupando todo este espacio industrial. Entonces hay una parte que se distribuye en esta Torre Blanca, mientras que la intervención de Rem Koolhaas es del 2014, pero ya en el 2000 ya tenían actividad en este complejo de edificios.
y que hoy podemos ver esta exposición de Elmgreen and Rackset, ¿no? Donde habla sobre... La Fundación Prada se ha ido acercando sobre los temas candentes en relación hacia nuestra evolución en este uso de las tecnologías, ¿no? Y cómo eso interfiere de alguna manera en nuestra manera de adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? O sea, a nuestra realidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo dedica, o sea, forma parte ya de una trayectoria en la que se han dedicado a profundizar en estos temas, ¿no? Nuestra relación con la tecnología y cómo se nos está transformando como especie, y que en este caso concreto del Elmgreen and Rackset explora cómo nuestro cuerpo en este proceso, digamos, de digitalización, ¿no? Viene percibido casi como algo, como un estorbo más que como una, o sea, como esa materialidad, nuestra materialidad corpórea viene cada vez menos valorada en este contexto, digamos, de virtualidad, ¿no? Y en este proceso, digamos, de crear obras de arte que asumen ciertas concepciones de época, hay que hablar de esta obra de Leonardo da Vinci, que probablemente, o sea, atribuida a Leonardo da Vinci, que muchos recordaréis pues porque saltó a los titulares después de que en 2017 se convirtiera en la obra de arte jamás, o sea, en el precio récord de una obra de arte en una casa de subastas, vendida por 450.000 millones, un poco más, ¿no? Cuando apenas 4 años antes había sido vendida solamente por 75.000 millones, ¿no? O sea, de hecho, esta obra da para mucho que hablar, entre otras cosas, porque en lugar de venderla en una subasta de arte renacentista o de arte antiguo, ¿no? Fue vendida en la noche del arte contemporáneo. O sea, las subastas suelen dedicar cada una de sus subastas a un área, ¿no? Y decidieron incluir esta pintura, que no tenía nada de contemporáneo, en esta subasta, pues porque sabían que ahí era donde iba a conseguir más atracción, porque en definitiva se trataba de todo un proceso por el cual, ay, no puede ser, ¿cómo es posible? Maldita sea pues voy a buscar el vídeo y os lo voy a compartir porque es demasiado bueno. Este fue el vídeo que acompañó digamos, la presentación de la obra cuando fue vendida por Christie's, ¿no? Y que contribuyó a crear esta apreciación inigualable hacia la misma. Es de verdad una obra maestra de marketing. Esta mujer que veis en pantalla es como la estética del vídeo, que recogía las reacciones de las personas que se habían acercado a ver la obra de arte, ¿no? Es decir, cuando fue puesta, cuando fue colocada para su subasta, esta, como otras obras, para generar siempre mayor interés, a veces se ponen en tour entre diferentes localizaciones digamos, de la casa de subastas, en este caso Christie's, y entonces una cámara grababa las reacciones de las personas cuando se acercaban a observarla, ¿no? Y bueno, hay todas estas reacciones increíbles de gente que sufrió como este momento estético inigualable, ¿no? ante su observación, ¿no? Como decía, voy a tratar de buscarlo porque es buenísimo, no sé, se perdió el link. Como decía Pablo Helguera, ¿no? La autenticidad es cuestionable, pero la campaña de marketing fue de verdad una obra maestra. Hay que darle completamente la razón, pues porque forma parte de cómo especialmente desde las casas de subastas se contribuye a la creación de este storytelling para añadir valor a obras que quizá pudieran ser cuestionadas por otras razones, ¿no? Aquí nadie hablará ya de si es una obra atribuida o de la mano de Leonardo da Vinci, sino que ya hablarán más bien como de
digamos, de cómo representa una época, de que si tenemos la Mona Lisa, esta es la Mona Lisa masculina, ¿no? Es decir, se empezarán a hacer todas unas apreciaciones que al final desvieran la atención hacia el lugar de interés de la casa de subastas para su venta, ¿no? Inicialmente esta obra se pensaba, o sea, fue comprada por un comprador árabe. Después se supo, aunque nunca ha sido declarado, o sea, certificado, que era una persona digamos que actuaba en nombre del jeque, no no sé cuál es su denominación política como tal, pero bueno, el príncipe saudí, el heredero a la corona de Arabia Saudí, ¿no? Bueno, que aparentemente fue la persona que lo compró. Y inicialmente se pensaba que pudiera ir hacia el Louvre de Abu Dhabi, que es este museo siempre de la cadena. Voy a dejar el volumen, así veis un poco algunas imágenes mientras yo voy hablando, que es esta cadena, o sea, es este museo que se creó en Emiratos Árabes, que formaba parte de toda una, bueno, que forma parte de toda una operación urbanística donde no solamente el Louvre, sino también el Guggenheim, ¿no? Y entre otros, han firmado pues estas filiales de sus propias museos nacionales o de sus propios museos, ¿no? Porque al final el Guggenheim es un museo privado, que funcionan eso como franquicias y que reportan también entrada económica a los museos a los que pertenecen, pero no solamente es una operación a nivel o sea, con intereses económicos, sino también es una manera de imponer tu manera de ver el arte, ¿no? Es decir, es como que cuando tú vendes tu franquicia de museo, además el Louvre, que es como el gran museo nacional francés, lo que estás haciendo al final es una operación también de soft power, ¿no? O sea, estás haciendo al final una operación de poner en valor tu manera en este caso, apreciar el arte, pero no solo, sino de que seas apreciado como el que marca el criterio, ¿no? Y esto es especialmente interesante en relación a esta obra que digamos de Leonardo da Vinci. Bueno, una pequeña interrupción, este es como todo el planteamiento urbanístico para crear en esta isla Savillat este gran distrito cultural, ¿no? Donde, bueno, donde ya hay, o sea, varias de estas construcciones ya no son, o sea, son realidad ya están construidas, ¿no? Y que forma parte de este proceso de convertir Emiratos Árabes en el lugar de ocio, ¿no? De la región, adquiriendo pues o sea, comprando de alguna manera, podemos decir, los referentes culturales de Occidente, ¿no? Entonces, después de esta pequeña interrupción, decía que es especialmente interesante esa manera digamos, de imponer tu propia, no solamente o sea, no solamente compartes tu marca con otros países, ¿no? A ese nivel de museo nacional, sino que también estás de una manera mucho más menos obvia, estás imponiendo como tu criterio a la hora de decir qué es arte, ¿no? Y es especialmente interesante en relación a esta obra porque cuando poco después de la venta de esta pintura se estaba por celebrar el aniversario de o sea, el gran aniversario centenario de Leonardo da Vinci, y el Louvre estaba organizando una grandísima exposición que permitió el viaje de obras que en otras circunstancias nunca lo hubiesen hecho. Entonces, aquí se convirtió en un problema la colocación digamos, de la cartela que debía acompañar a esta obra. Al parecer hay un documental que creo que
hay este documental, de los Leonardo, que podéis ver. Es muy interesante porque más allá de que os habla de, digamos, de la historia de esta obra, es también muy interesante ver cómo toda la operación económica que hubo detrás de cada una de las ventas de este Leonardo perdido, porque habla de las completas locuras que se producen en el ámbito del mercado del arte. Es muy instructivo en ese sentido. Entonces, volviendo al punto que donde lo había dejado, en este caso, al final, como cuenta el documental, el Louvre no cedió a las intenciones del príncipe saudí, que pretendía colocar la obra, o sea, que pretendía que se expusiera su obra junto a la Mona Lisa, ¿no? Porque obviamente si tú tienes a la Mona Lisa a un lado y tienes a este Leonardo da Vinci del otro, da igual que la cartela ponga que es atribuido o es mano del artista, porque el museo como tal ya le está concediendo ese estatus, ¿no? Y eso es lo que probablemente, o sea, el motivo detrás del que estaba esta compra, era crear una obra cuya visita justifica un viaje a la región, ¿no? Pues como puede ocurrir con la Mona Lisa, que es al final una de las obras más emblemáticas del mundo, y cómo su visita, o sea, ir a verla, constituye un motivo ya por sí mismo de viajar a Francia, ¿no? Es como tratar de, o sea, detrás de esta compra podía haber una voluntad de reproducir este fenómeno, ¿no? De masas, de turismo de masas, o sea, con todas sus dificultades para que esto, o sea, de la idea a la completa, digamos, ejecución pudiera haber mucha distancia, ¿no? Pues porque la oferta, más allá de la oferta cultural, la oferta país de Emiratos Árabes no tiene nada que ver con la de Francia, ¿no? Pero, o sea, esa operación de alguna manera, o sea, podía haber o sea, podemos observar cierto interés de ese tipo en la compra de esta obra, que contrariamente también a todo lo que uno pudiera haber previsto, ha acabado en las manos de un árabe, una representación de Cristo, cuando la propia religión no permite la iconografía asociada a las figuras religiosas. Y eso es interesante porque era una de las razones por las cuales, de conocerse en Arabia Saudí, más allá del coste, podía tener ciertas repercusiones culturales no deseadas para el príncipe. Estas fueron las declaraciones del entonces presidente director del Louvre, Jean-Luc Martínez, que también es un personaje interesante. No puedo hablar sobre él pues porque ya estoy corriendo sobre el tiempo. Quisiera terminar rápidamente para que os llevéis una idea general. Pero entonces, o sea, eran 500 años después de la muerte de Leonardo da Vinci, y realmente, o sea, movió a masas. Es decir, fue una de las exposiciones o es una de las exposiciones más visitadas de nuestra época, ¿no? De hecho, es interesante que en estos días en Madrid hay una exposición también de Leonardo da Vinci. No he visto muy bien de qué se trata, pero saltaba los titulares pues porque, perdón, esa es parte de mi espesor mental de hoy. Como el Louvre probablemente no aceptó las exigencias del prestatario, ¿no? Al final esta obra no fue expuesta. Es decir, se produce toda una serie de rifirrafe que el documental trata de reconstruir, siempre sobre supuestos, ¿no? Pero que es interesante ver cómo esa repercusión no solamente tiene que ver con el arte, ¿no? Y sobre, o con la historia del arte más concretamente, pues por ese tema de atribución, de mano, de tal, sino que repercute en las relaciones internacionales también, creando un desencuentro entre Macron y el príncipe saudí, ¿no? Es decir, cómo este nivel, digamos, de problemáticas acaba tocando otras áreas que pudieran pensarse muy distantes, ¿no? Pero que forman hoy en día importantes áreas de acción de los países, pues porque en este mundo globalizado
como bien lo ponía un anterior consejero de los Estados, o sea, de un consejero presidencial de los Estados Unidos, en torno al que se desarrolla la idea de este soft power o digamos marca país, ¿no? Que después ha ido desarrollándose por cada uno de los países, NEAR. Estamos hablando de cómo los países se posicionan en este ajedrez internacional y acaban atrayendo recursos, en este caso francés, concesiones, ¿no? Gracias a su valor de marca, ¿no? Y en este caso, pues asociado al arte contemporáneo, o sea, el arte contemporáneo sirve para transmitir esos ideales. En cambio, probablemente lo recuerdo, o sea, si alguien lo vio lo recordará, es o sea, es un vídeo promocional del Rijksmuseum, pero sobre todo es una publicidad de este banco holandés, el ING, donde realizaron esta acción en un centro comercial donde van apareciendo los personajes. Voy a adelantarlo para no extendernos mucho más, para que al final, ¿no?, acaben reproduciendo, aquí lo veis, o sea, aquí lo veíais, uno de los cuadros más emblemáticos del museo, que es esta batalla. Entonces, esta relación no siempre fácil entre la cultura y su comercialización, ¿no? Acaba creando este tipo de situaciones o de productos, ¿no?, más o sea, propios de nuestra época. En el caso, o sea, retomando esto, es una pequeña interrupción, pero quisiera terminar con cómo Arabia Saudí al final también está desarrollando un programa edilicio parecido al que encontrábamos en Emiratos Árabes, con la firma de grandes arquitectos para la construcción de grandes museos, ¿no?, emblemas nacionales, y este es un proyecto de museo, pero también hay un programa súper interesante, porque, bueno, más que súper interesante, es como visualmente muy interesante, porque son estas intervenciones de artistas contemporáneos invitados a intervenir en este desierto, Alula, y han dejado algunas imágenes pues eso, emblemáticas, completamente, bueno, muy bellas, ¿no?, al menos a mí me lo parecen, de estas intervenciones. Aquí tenemos una de esta artista americana, Lita Albuquerque, en este contexto. Y todo esto para daros como diferentes elementos para que al final podamos entender que efectivamente en este caso en Arabia Saudí, pero que podríamos analizar en otros escenarios, en otros países, al final se produce este matrimonio entre arte contemporáneo e imagen país para transmitir algunos valores de modernidad, de valor cultural, de referente, ¿no? Modelar la imagen que tenemos desde afuera de los países, de terceros países, ¿no?, más allá de las problemáticas y de los escándalos que puedan atribuirse a los países, ¿no? Pues porque, sin ir más lejos, en el caso de Arabia Saudí es aún recordado el caso del periodista Khashoggi, y cómo, ¿no?, pudiera haber estado su muerte ordenada desde las altas esferas de poder o sin mayores escrúpulos desde esta misma persona, ¿no?, que al final es el líder político aún no hecho, o sea, aún no en lo técnico, pues porque aún es heredero, pero que es en definitiva Mohammed bin Salman, ¿no?, que es la persona detrás de este proceso de recrear una nueva imagen país, más allá, digamos, de que pueda ser asociado, pues eso,
a un régimen pues, opresivo o inclusive criminal en este caso en relación a la muerte de Khashoggi, de este periodista saudí crítico con el gobierno que fue asesinado en un, lo recordaréis todos, cuando fue a renovar su pasaporte en el consulado no sé si era de Ankara o no, de Estambul, en Turquía. Bueno, fue un caso internacional. Ah, mira, aquí pensaba que no tenía otras imágenes, algunas otras intervenciones en este Desert for Al-Ula. Como podéis ver, dejan estas imágenes muy impresionantes, ¿no? muy atractivas estéticamente. Y en el caso, digamos, en España, que más se puede acercar a una operación del estilo, es el caso de renovación urbanística que podemos encontrar asociado a la llegada del Museo Guggenheim en Bilbao, o en el caso de Venezuela, si queréis explorarlo un poco más, es como todo el proceso, o sea, todo el programa de renovación de modernidad, ¿no? Del general Marcos Pérez Jiménez y que de alguna manera tiene por emblema esa Universidad Central de Caracas, pero que también tiene otras intervenciones en la ciudad que también podrían ser equiparables, ¿no? Todas esas esculturas que uno encuentra moviéndose en coche o a pie por la ciudad. Aquí. Bueno, chicos, llego al final. Me he extendido un poco, perdonad, pero no quería dejaros a medios la charla y ya no, solamente nos queda la última clase, entonces, bueno, no quería dejaros a medios. No sé si alguien quiere... Estoy viendo ahora vuestros mensajes. Ah, mira, perfecto. Mira, Raluca buscó el link probablemente de las impresiones, ¿no? Que provocaba la obra de... Sí, creo que es ese. Sí, estoy viendo, probablemente sí lo sea. Sí, exacto. O sea, si podéis echarle un vistazo al vídeo porque de verdad es algo icónico que bueno, que está bien que tengáis como presente. Y, mira, aquí estaba recordando Miguel la expo de Iván Candeo en Alarcón Criado, está en Sevilla, ¿verdad? Sí. Creo que sí. La Galería de Sevilla. Bueno, chicos, no sé si alguien quiere comentar algo más. Sí. No sé si alguien quiere comentar algo más o quiere decirme algún comentario sobre lo que hemos conversado hoy. Quitaros el micrófono en tal caso. Y nada, espero que haberos podido daros una imagen pues, de estos procesos de creación o sea, como estos procesos de branding, pero también de storytelling y de artistificación. O sea, voy a seguir utilizando la palabra aún si no estoy muy clara de su propiedad, o artification, en relación al arte contemporáneo, ¿no? Cuando se mezcla con otras áreas como pueden ser pues, la moda y bueno, el soft power. Bueno, chicos, si nadie me interrumpe, doy por terminada la clase y nos vemos la próxima semana para la última clase. Así que si alguien tiene cualquier pregunta, comentario, ahí nos veremos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.